Hola, mi nombre es Brandon Ramos Sánchez y en este video vamos a analizar la ley de Gauss. La ley de Gauss se puede resumir en el siguiente enunciado que dice que el flujo eléctrico total fuera de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividida por la permitividad. Para empezar, vamos a definir qué es permitividad. La permitividad es una cualidad que todos los cuerpos poseen para interactuar con un flujo eléctrico de distinta manera. Todos los cuerpos son diferentes, así que todos van a responder de diferente manera a cierto flujo eléctrico. Es esa capacidad que tienen para permitir el paso de corriente a través del objeto. El flujo eléctrico a través de un área se define como el campo eléctrico multiplicado por el área de la superficie proyectada sobre un plano perpendicular al campo. Cuando tenemos una superficie o un área definida, vamos a calcular este flujo eléctrico como pues la manera en la que va a reaccionar o se va a generar un campo eléctrico sobre esa misma área. La ley de Gauss es una ley general que aplica para cualquier superficie cerrada. Esto nos quiere decir que pues es a cualquier cuerpo que esté cerrado por completo. Podemos tomar como ejemplo un cilindro de metal o una esfera de plástico, por ejemplo. Y es una herramienta importante ya que nos va a permitir la evaluación de cantidad de carga encerrada. Todos los cuerpos van a tener esa cualidad que es la permitividad. La carga se va a quedar encerrada hasta cierto punto y va a ser liberada en un valor diferente al que está siendo sometido el cuerpo. Otra forma de visualizar esto es considerar una sonda de área, es decir, tomar una pequeña parte del área total de un cuerpo y así poder hacer un cálculo estimado que puede medir el campo eléctrico perpendicular a esa área. Si se escoge cualquier trozo de superficie cerrada y realizamos sobre la superficie la medida del campo perpendicular, al multiplicarlo por su área, obtendremos una medida de la carga eléctrica neta dentro de esa superficie, sin importar cómo está configurada esa carga interna. La suma de flujo es proporcional al total de la carga encerrada. El concepto de flujo eléctrico es de utilidad en la asociación con la ley de Gauss. El flujo eléctrico a través de un área plana se define como el campo eléctrico multiplicado por la componente del área perpendicular al campo. Si el área no es plana, entonces la evaluación de flujo se requiere generalmente de un integral de área, puesto que el ángulo estará cambiando continuamente. Esto lo podemos tomar cuando vamos a calcular el flujo eléctrico sobre una esfera, sobre un cuerpo esférico. También podría ser sobre un cuerpo cilíndrico, ya que al menos uno de sus caras es, tiene ángulos o no tiene una forma fija. Bien, cuando se usa el área A en una operación vectorial como esta, se entiende que la magnitud del vector es igual al área y la dirección del vector es perpendicular al área. Ahora, la integral que se utilizaría para una superficie irregular, por así decirlo, se define como la integral del área del campo eléctrico sobre cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en la superficie dividida por la permitividad del vacío. La ley de Gauss es una forma de una de las ecuaciones de Maxwell, las cuatro ecuaciones fundamentales de la electricidad y el magnetismo. En la imagen podemos ver la integral y el cuerpo que se nos da como ejemplo, que es irregular y se generan varios ángulos cuando el flujo eléctrico se dispersa por la superficie de este objeto. La ley de Gauss permite la evaluación del campo eléctrico en muchas situaciones prácticas mediante la información de superficies gaussianas simétricas alrededor de una distribución de cargas y la evaluación del flujo eléctrico a través de esa superficie. Una pequeña desventaja que se podría tener sobre la ley de Gauss es esa. eh, Nos funciona de manera muy eficiente para el cálculo de flujo eléctrico cuando las superficies son simétricas. Cuando tenemos simetría en un objeto, se nos simplifica. Aquí lo podemos decir en, por ejemplo, que si un cuerpo es asimétrico, ese cuerpo tiene una integral definida para ese tipo de área que va a tener.
así que no puede ser utilizable la ley de Gauss, ya que esta nos habla de simetrías. Y no podemos despejar la ley, ya que no podemos tomar el ángulo que va cambiando solo con despejar la integral. Ahora podemos hablar de aplicaciones. La, la primera aplicación es la simetría traslacional, aquella en que el sistema es invariante ante un desplazamiento rectilíneo. Por ejemplo, si tuviéramos un cable o un hilo y nos situamos en el justo centro de ese hilo y tenemos un movimiento rectilíneo, un desplazamiento rectilíneo traslacional, es decir, de un extremo al otro en ese hilo, vamos a notar que el cambio del flujo eléctrico va a ser el mismo en toda la superficie de ese hilo. Si en vez de un cable infinito tenemos un segmento de longitud finita, ya no es cierto, pues no es lo mismo estar junto a la mitad del cable que junto a un extremo de él o más allá, ya que si nos alejamos de un extremo vamos a poder ver la variación del flujo eléctrico. Ahora, simetría rotacional es aquella en el que el sistema es invariante ante una rotación. Es el mismo punto. Si nos situamos en un solo segmento de ese cable y generamos un movimiento rotacional sobre ese punto, nos vamos a dar cuenta que el flujo eléctrico no va a cambiar, va a ser invariante y va a seguir siendo el mismo. Simetría esférica corresponde a que haya simetría rotacional respecto a cualquier dirección. Una esfera cargada uniformemente se ve igual, se mire por donde se mire. La esfera va a dispersar de la misma forma hacia todas las direcciones el flujo eléctrico al que va a estar siendo sometida. Así que esa es una ventaja más de la ley de Gauss. Hay casos como estos en los que el flujo eléctrico no se va a ver distorsionado, se mire por donde se mire. Ahora, la ley de Gauss nos permite hallar las cargas netas en el interior de una superficie cerrada si conocemos el flujo eléctrico de tal superficie, pero el mayor uso de la ley de Gauss es el cálculo del campo eléctrico de distribuciones simétricas de carga. Esta ley puede ser usada para resolver problemas del campo eléctrico que involucran una simetría especial que puede ser esférica, cilíndrica o plana. Esto se puede tomar como un resumen de la ley de Gauss. Al final de esta pequeña exposición podemos mencionar eso y es lo que se ha visto a lo largo de las diapositivas. La ley de Gauss es preferencial para una superficie simétrica en donde el flujo eléctrico se pueda ver con pocas variaciones, ya que es conveniente poder tener un cálculo preciso en todo momento acerca de este flujo eléctrico. Es una ley que nos facilita mucho las cosas, claro, y que nos permite tener un entendimiento mejor acerca del flujo sobre cierto tipo de superficies especiales. Bien, como resumen ha sido todo eso por la ley de Gauss. Agradezco la atención y nos vemos en un próximo video sobre física. Adiós.